Existen varios métodos para pagar, para invertir y conseguir más oyentes con tu podcast. Ya hablamos de ellos, de todos estos métodos o de algunos de estos en otros episodios. Pero en esta ocasión quiero centrarme en la promoción a través de Twitter Ads y a través de Facebook Ads. Todo esto te lo cuento dentro del curso de podcasting en triunfacontublog.com. Pero quiero hacer un inciso y quiero comentar estos dos sistemas que hay y que son realmente interesantes si quieres potenciar tu podcast y darlo a conocer. El sistema consiste simplemente en poner publicidad en Twitter Ads o en Facebook Ads o incluso en otras plataformas y mostrar este anuncio de tu podcast con la captura de pantalla de tu podcast o algo más innovador, una imagen más innovadora, con un enlace directamente al post o al artículo en donde pueda descargar la gente y escuchar este episodio o todos los episodios, como en mi caso en borjagirón.com/podcast, tienes acceso a todos los episodios con el iframe, con el código que tengo incrustado ahí para escucharlos. Puedes mandar directamente a la gente ahí desde desktop, es decir, tú seleccionas en los anuncios la gente que va a ver desde el portátil este anuncio y mostrarles este enlace o esta página web donde pueden escuchar tus episodios, de forma que vas a conseguir nuevos oyentes. Pero lo realmente interesante es mostrar a la gente que tiene iPhone el anuncio de forma que al hacer clic le abre la aplicación de Apple Podcast de forma directa y esta parte es bastante interesante y potente. Te recomiendo que lo pruebes, al menos, ya digo que dependiendo del sector, dependiendo del público al que te dirijas, puede funcionar mejor o peor, pero lo que está claro es que la gente va a descubrir tu podcast y los que hagan clic, que es por lo que vas a pagar, van a ver esta aplicación nueva o van a descubrir tu nuevo podcast y muchos de ellos se van a acabar suscribiendo. También para los que tienen dispositivo Android se puede mostrar también exclusivamente este anuncio que prepares para ellos en el que se abra, por ejemplo, iVoox, esta aplicación que te permite escuchar, aunque también está disponible para iPhone, es la que yo utilizo de hecho y ahí es donde tengo alojados mis podcasts, pues puedes hacerlo de esta forma. Bueno, tengo alojados los podcasts, 3 de ellos en iVoox y otros 3 como este lo tengo en Anchor. De momento lo tengo aquí, estoy probando en mi podcast Marketing Digital, mi podcast Marketing Digital para Podcast y mi podcast Esto Que Es, que ahora de hecho han actualizado la versión 3.0 y realmente es bastante interesante. Bueno, volviendo al tema, mostrar tus anuncios para dispositivos iPhone con un enlace específico para que se abra Apple Podcast, esto lo explico en triunfacontublog.com, y para los dispositivos Android puedes hacer que se abra directamente la aplicación iVoox si ya la tienen instalada. Como tú puedes seleccionar a quienes vas a mostrar estos anuncios tanto en Twitter Ads como en Facebook Ads, te lo explico de nuevo cómo hacerlo dentro de triunfacontublog.com en el curso de podcasting, al que te recomiendo que te suscribas lo antes posible. Bueno, pues eso, puedes directamente poner estos anuncios para los distintos dispositivos móviles y en función de que el usuario lo vea y como tú puedes seleccionar, pues puedes elegir a la gente o a otros podcasters o a los seguidores de otros podcasters de forma que normalmente ya van a tener estas aplicaciones instaladas o preinstaladas y si no es el caso, para llegar a nuevos oyentes, que también es algo bastante interesante, puedes llegar y darte a conocer, puede ser el primer podcast que descubran, que es algo también muy potente. Así que bueno, estas son mis recomendaciones, mis truquitos para dar a conocer. Yo de vez en cuando hago alguna campaña para podcast, para algún episodio o para el podcast en general y realmente puede funcionar bastante bien. Depende del sector, depende del momento, depende de los días, del público, pero te recomiendo que por lo menos lo pruebes y hagas una pequeña inversión de 20 euros, de 50, de 100 para que veas exactamente si te funciona, pruebes distintos anuncios y todas estas posibilidades que te ofrece Facebook Ads o Twitter Ads. Nos vemos en siguientes episodios. Hasta la próxima. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.